¿Por qué tenemos que exhibirnos? Pues porque el ser humano es el único que presume de su imagen. A nadie que no sea un ser humano le preocupa su imagen. En cambio, los seres humanos, a todos, nos preocupa la imagen. ¿Qué es el narcisismo como tal? Y si en cada uno de nosotros existe una parte narcisista, ¿no? Nos imaginamos un narcisista es alguien que va por ahí siempre chulo, pero precisamente porque el narcisismo es una característica humana muy difícil de superar, pues se camufla de muchas maneras. No tiene ni nobleza de nacimiento, ni guapura, ni fuerza, ni poder. Y lo que hacen es fantasear. Y entonces se monta una película. Por tanto, el narcisismo no es otra cosa que el enamoramiento de la propia imagen. ¿Considera usted que las redes sociales son un refugio para el narcisista? Mi presencia en el mundo es una presencia para los demás. Es decir, si los demás no existen, si nadie me devuelve la mirada, yo no existo. Porque aquí lo que tiene que aprender es a desaprender. Es decir, aprender a no ser tan centrado en sí mismo. Si yo me muevo por evitar el error o la culpa, o por evitar el ridículo o la vergüenza, estoy protegiendo mi imagen. Estoy siendo narcisista. Bueno, la primera pregunta que queríamos lanzar es ¿qué es el narcisismo como tal? Y si en cada uno de nosotros existe una parte narcisista, ¿no? Que más o menos ya ha respondido en parte con su aportación anterior. Muy bien. Bueno, el narcisismo, primero hay que aplicar un poco de mitología para entender lo que significa la palabra narcisismo. Viene del mito que relata Ovidio en las Metamorfosis sobre un personaje, una especie de ser privilegiado que no se llamaba Narciso. Eso le viene después. Ese personaje que era muy guapo, muy bello, ¿no? Pensaba que dignos de su belleza solamente podían ser las divinidades. No había ningún ser humano que fuera digno de su belleza. Y un día yendo a cazar con sus amigos, pues se perdió en el bosque. Y entonces, perdido como estaba, empezó a gritar: ¿hay alguien por ahí? Y por ahí había una ninfa que se llama Eco. Eco. Y Eco tiene una historia particular que ahora sería muy larga, pero para resumirla en 2 palabras, Eco había sido condenada a no tener discurso propio, sino a poder repetir solamente lo que decían los demás. Y eso es el eco, ¿no? Por eso se llama eco. Bien, pues la ninfa dijo, como Narciso había dicho: ¿hay alguien por ahí? Y Eco dijo: por ahí. ¿Estás aquí cerca de mí? Cerca de mí, respondía, ¿no? Pues nos vamos a encontrar. Y efectivamente, aprovechando la ocasión, Eco, que estaba enamorada de Narciso, Eco era una ninfa, no era un ser humano. Era una ninfa del río. Eco, que estaba enamorada de Narciso, se le echó al cuello. Y Narciso, al darse cuenta que no era una divinidad, sino una ninfa, hizo lo que hoy día llamaríamos la cobra. O sea que desvió el abrazo y el beso y la rechazó. Y entonces Eco se desesperó, se sintió frustrada, se refugió de nuevo en el bosque y se puso a llorar sobre una roca. Y ahí se quedó llorando hasta que se petrificó. Y por eso las rocas emiten el eco. Cuando gritamos ante la montaña, las rocas nos devuelven el eco. Pero a Narciso, ¿qué le pasó? Que como no había nadie y la que había no respondía a sus caprichos o deseos, se acercó a un estanque porque tenía sed. Estaba totalmente sediento. Se acercó al estanque para beber del agua. El estanque tenía unas aguas purísimas, cristalinas, y vio ahí una imagen en el estanque.
en las aguas. Y al ver aquella imagen, pensó, esa es la divinidad, ¿no? Se acercó para abrazarla, pero en el momento en que la tocó, desapareció la imagen. Entonces volvió a alejarse y volvió a ver la imagen, y así. Y hasta al final, que se dio cuenta que no podía coger aquella imagen, se tumbó cansado y languideció hasta que se murió. Y sus amigos, después de dar muchas vueltas, le encontraron, pero lo que encontraron en su lugar fue una flor, el narciso. Y entonces le pusieron el nombre de Narciso. Por tanto, el narcisismo no es otra cosa que el enamoramiento de la propia imagen. Es decir, el valor que damos a nuestra imagen, la estima que damos a nuestra imagen. ¿Por qué estamos en una sociedad que da tanta importancia a la imagen, al reflejo que nos mandan los demás, al eco que nos hacen los demás, los likes de las redes sociales, etcétera, ¿no? ¿Por qué tenemos que exhibirnos? Pues porque el ser humano es el único que presume de su imagen. El único que, y si no le gusta, se deprime. O a lo mejor empieza a desarrollar una anorexia o lo que sea. Entonces la siguiente pregunta sería, ¿qué papel juega el ego en el narcisismo? Y como usted ha dicho, ¿es cierto que vivimos de las expectativas de los demás? Bueno, claro. Eso del ego, el ego es un pronombre personal de primera persona en latín que significa yo, ¿no? O sea que el ego con artículo no existe. Eso es una concepción freudiana. El ego, el id, el superego. No. No, el ego soy yo. Yo tengo una representación de mí. Y si esa representación me gusta, pues me siento valorado y se me sube la moral, entre comillas, ¿no? Pero si no es valorada o alguien me la cuestiona o alguien me afea, por eso si queremos, por ejemplo, ahora esos días lo hemos visto, ¿no? Si queremos humillar a alguien le podemos echar fango porque estamos atacando la imagen. No estamos matando a la persona, pero estamos atacando su representación. Porque el narcisismo, o sea, ese valor que tiene la representación de mí mismo, cómo me ven, que el niño pequeño lo expresa diciendo, ¿me quieres más que a no sé qué? ¿Tú, papá o mamá, a quién quieres más? ¿A mí o a...? Bueno, pues eso está en juego, estoy en juego yo. En ese sentido es el ego. Yo estoy en juego. Porque mi presencia en el mundo es una presencia para los demás. Es decir, si los demás no existen, si nadie me devuelve la mirada, yo no existo. No es que esté muerto, simplemente no existo. Porque ¿qué significa existir? Pues significa existir. Existir es estar, el sitio. Estoy en un sitio, pero ex es fuera. O sea, mi existencia es lo que hay de mí fuera de mí. Y eso está en el mundo. Los demás pueden hacer, deshacer, yo puedo simular, por eso lo de la esencia y la apariencia, ¿no? La apariencia es lo que parece, lo que queda en la... Es decir, que la apariencia ha sustituido la esencia. Exacto. Por eso las personas hoy día son valoradas por su apariencia. Entonces, pero eso es un amor falso, porque yo no soy mi apariencia. ¿Y cómo podemos recuperar esa esencia? Esa es la pregunta no del millón, sino del trillón de dólares, rublos y euros y lo que sea, ¿no? A ver, la esencia ya la tenemos. Lo que pasa es que hemos de aprender a valorar la esencia y no la apariencia. Por ejemplo, una anoréxica está valorando la apariencia, pero a costa de su esencia. Se puede morir. La esencia es el ser. Nosotros somos porque vivimos. En un momento dejamos de vivir
dejamos de ser. Igualmente que en el momento en que nacimos empezamos a ser. Entonces mi ser es lo que cabe dentro de esta chaqueta. Más allá ya no hay. Si yo eso no lo quiero, por eso, por ejemplo, se habla también de la estima ontológica. Si yo no quiero ese ser, no lo cuido, no lo respeto, no lo tengo en cuenta, y no tengo en cuenta el ser del otro, ese sería el fundamento de la moral. O sea, el tener en cuenta mi ser y el ser del otro. Y de aquí nace el respeto, que significa la remirada. Aquello que se decía antes, eso se mira y no se toca, ¿no? O sea, se mira y se admira, pero no la apariencia, sino el reconocimiento del ser del otro, de su valor como ser humano. Todo lo que sea desprecio, agresión, etcétera, etcétera, todo eso es negación de la esencia. Y entonces, estas últimas acciones que usted menciona son propias, ¿no?, de un comportamiento más narcisista, el no contemplar, el no respetar al otro. ¿Cómo podemos hacer para identificar estos patrones, ¿no? Claro, el narcisista justamente, lo acabas de decirle con esas palabras, se mira a sí mismo, es decir, mira su imagen, no le preocupa el otro. El otro se convierte en un espejo. Y si el espejo dice, oh, espejo mágico, dime, ¿hay alguien más guapa que yo? Como decía la madrastra de Blancanieves, el espejo le dice, no, mi señor, vos sois la más bella de ese lugar. Ah. Pero el día que el espejo dice, mi señora, hay una más bella que vos. Entonces, que es Blancanieves, claro. Entonces, ¿qué hace la madrastra? Coge el espejo y lo rompe. Pero el espejo roto, ¿qué hace? Cada pedazo del espejo, ahora no es un espejo, son 300 espejos. Va repitiendo, hay una más bella que vos, hay una más bella que vos. De manera que se acabó. ¿Y a dónde le lleva eso a la madrastra de Blancanieves? Pues vamos a eliminar a Blancanieves y manda al cazador para que se la lleve al bosque y la mate. La secuencia posterior ya forma parte de la película, no os la cuento porque ya la sabéis, ¿no? Entonces, claro, el narcisista, ¿qué hace? Como solo valora su imagen y a quien le reconoce la imagen, a quien no se la reconoce o a quien es indiferente o a quien no le satisface, pues a ese, en el mejor de los casos, lo ignora y en el peor de los casos lo mata. Y entre medio, pues todo lo que cabe. Por eso se dice que el narcisista se caracteriza por su falta de empatía. Pero no es porque tenga una falta de empatía que es narcisista, sino porque es narcisista tiene una falta de empatía. Es decir, porque siempre tendemos a confundir las causas con los efectos. O sea, todo niño, por ejemplo, cuando nace, es egocentrado, solo piensa, no piensa, siente, si tiene hambre, sed, ganas de dormir, malestar, y expresa lo que siente tal cual. No le preocupa si el otro le va bien o no le va bien. Porque su desarrollo evolutivo no le permite más. Precisamente el narcisismo es una cuestión de nuestros déficits evolutivos. No como especie, como especie justamente es una característica, sino como individuo. El niño que se queda centrado en sí mismo, a medida que va creciendo, le cuesta más ver a los otros. Y bueno, pues... Pierde la empatía. No la desarrolla. No la desarrolla. Es distinto. O sea, la empatía no la tenemos. No la desarrolla. No la desarrolla. Es un déficit evolutivo. Estamos hablando de muchas cosas como si estuvieran en el cerebro. No, en el cerebro está el lenguaje. No. En el cerebro están los dispositivos lingüísticos para desarrollar el lenguaje. Pero el lenguaje, a ver, ¿quién nace sabiendo chino? Los chinos, no. Los chinos desarrollan el chino viviendo en China o hablando con chinos. Es decir, el lenguaje está ahí, no aquí. Aquí están los dispositivos lingüísticos, lo que Chomsky llamaba el LAD, el Learning Acquisition Device. Es decir,
la posibilidad de utilizar los recursos gramaticales que tiene la lengua para, y sintácticos, en fin, y discursivos, todo el mundo de la lengua, para irlos construyendo y utilizando. Y entonces sabes un idioma. Pero cuando te pones a estudiar ruso, con 30 años, te das cuenta que no sabes por dónde empezar, ¿no? ¿Por dónde empiezo? ¿Ruso en 15 días? No. No. Requiere adquirir muchas, la fonética, la semántica, la morfología, la gramática, la sintaxis. Bueno, no vamos aquí a hablar ahora de aprendizaje de idiomas, pero quiero decir que todo eso se desarrolla, se construye. Hay que entender la dimensión constructivista del pensamiento, de la regulación afectiva, etcétera. Todo se construye evolutivamente desde que tienes 0 años hasta que te haces adulto. Y puede ser que en ese proceso fracases, falles, te quedes, diríamos, anclado en determinados niveles más. Como si alguien se quedara anclado al hablar en pronunciar solo palabras de 2 sílabas. Pa, ma.